Bueno, muy buenas noches, mi nombre es Jason Velázquez, estudiante de la Universidad Católica del Norte y en representación de mis compañeras Alexandra Castro, Diana Cristina Pinto Ortiz y Mayra Alejandra Puerto. Somos estudiantes del curso de Estadística Descriptiva del docente Michael Segura de la Universidad Católica del Norte. Nos plantean el siguiente problema: datos agrupados. Suponga que se tiene información de la milla recorrida de los autobuses de Arizona por un distrito escolar, pero de forma agrupada como se muestra en la siguiente tabla. Nos dan los límites inferiores, superiores y la frecuencia absoluta entre cada intervalo. El gerente del distrito escolar de Buena pretende licitar en el de Arizona, pero antes le gustaría ver un comparativo entre la medida de tendencia central y la desviación estándar de ambos distritos. Obtenga las medidas de tendencia central y la desviación estándar para el distrito de Arizona, realice en el mismo gráfico el polígono de frecuencia de cada distrito y comente sus hallazgos. Entonces vamos a empezar por lo primero, las medidas de tendencia central y la desviación estándar. Las medidas de tendencia central son la media, promedio, mediana y la moda, y la desviación estándar. Nos dan los límites inferiores y superiores más la frecuencia absoluta, ¿cierto? Entonces, primero, para poder hallar todos estos datos, necesitamos aplicar estas fórmulas. Esta para la media, promedio, mediana, moda, y esta para la desviación estándar. Cada uno de los datos que nos solicitan los necesitamos, pero llevamos un orden para poder encontrar los que nos hacen falta. Entonces, necesitamos encontrar marcas de clase, frecuencia acumulada, necesitamos la frecuencia absoluta por las marcas de clase, para luego tener la frecuencia absoluta que va a multiplicar la marca de clase menos la media o promedio elevado al cuadrado. Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Entonces, empezamos por la media. Para la media, ¿qué es? La media es simplemente tener un valor total de la frecuencia absoluta por las marcas de clase. ¿Cómo tenemos las marcas de clase? Simplemente el límite superior más el límite inferior, le vamos a sacar un promedio. Ese promedio nos va a dar la marca de clase, ¿cierto? Aquí está. Y a su vez, al multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase, este valor total, que va a ser su suma, lo vamos a dividir entre el total de datos, que son la suma de la frecuencia absoluta, y nos va a dar el promedio o media de esa manera. Luego, para la mediana, ¿qué tenemos que hacer? Según esta fórmula, lo que necesitamos es, primero vamos a determinar la posición de la mediana, luego vamos a sacar el ancho de la clase. Entonces, la mediana nos dice la siguiente: vamos a tener B7, que en este caso sería esta posición. B7 sería el límite inferior de la mediana por esta posición. ¿Por qué sacamos esta posición? Ahí es donde vamos. Todo es un revoltijo de cosas, pero nos vamos a dar cuenta. La mediana es el punto central. Entonces, si tenemos un número de datos que es 88, a ese número de datos, sea 88, sea otro que nos dé, le vamos a sumar 1 y lo vamos a dividir entre 2. Ese dato nos va a decir, nos va a dar pista de en qué clase contiene la mediana. 44.5. Miramos la frecuencia acumulada. Entonces ahí está. ¿Qué es la frecuencia acumulada? Es la suma de cada frecuencia absoluta. Entonces decimos que 13 más 20 es 33, 33 más 28 es 61 y así sucesivamente. Ese dato al final nos tiene que dar exactamente lo mismo que nos da la suma de las frecuencias absolutas. Esto como lo hacemos por medio de sumas, ¿cierto? Entonces se suma el primero más el segundo más el tercero, el resultado más el cuarto y así por todos los intervalos que tengamos. Una vez que ya sepamos cuál es el punto central, vamos a determinar en qué posición está, en qué clase la contiene. Entonces, aquí solo llega hasta 13, hasta 33 y acá hasta 61. Por lo tanto, está acá, en la tercera. 44.5 está entre 33 y 61, 61 lo contiene, entonces ahí está. El ancho de la clase, ¿cómo lo sacamos? Sencillo, límite superior menos límite inferior y nos va a dar el ancho de la clase. Ya con estos datos podemos sacar la mediana. Te vamos a decir,
que como ya sabemos dónde está la mediana, en qué posición, por eso la tenemos resaltada, entonces el límite inferior de esa posición va a ser más, y entre paréntesis vamos a colocar E13, que es el total de datos, dividido 2, ¿cierto? Menos la frecuencia acumulada, ¿cierto? En este caso sería H18, la frecuencia acumulada, perdón, sí, pero vamos en la suma de todos estos, entonces ¿qué vamos a sacar? Vamos a decir que frecuencia absoluta por la marca de clase menos la media elevado al cuadrado. Esto es lo que significa esta formulita que la vamos a necesitar. Listo, entonces la mediana nos va a decir que B7, de nuevo, límite inferior, más, entre paréntesis, E13, que es el total de datos divididos, menos G6. G6 vendría siendo la frecuencia acumulada, pero de la clase, del intervalo anterior al que contiene la posición de la mediana, ¿cierto? Y este a su vez va a estar multiplicado por H18, que es la suma de toda esa formulita que hicimos por cada uno, la suma total, dividido E7. ¿E7 cuál sería? E7 sería la frecuencia absoluta de la posición de la mediana. Qué pena con ustedes, cometí un error. No es esta el total, sino que lo que vamos a sumar acá es el ancho de la clase. C1 significa ancho de clase. ¿Listo? Entonces, una vez que ya tengamos todos esos datos, nos va a arrojar que es 834.3. Vamos a sacar la moda. La moda que es el valor que más se repite. Entonces, ¿cómo nos damos de entrada cuenta en qué clase contiene la moda? Justamente porque es el de mayor frecuencia. Entonces sabemos que está en la misma de la mediana. ¿Cómo vamos a sacar la moda? Por medio de esta fórmula. Entonces, ¿qué dice? B7, que es justamente el límite inferior de donde está la moda, B7 más E7, o sea, su frecuencia absoluta, menos E6, la frecuencia absoluta anterior al intervalo que contiene la moda, multiplicado por el ancho de clase, dividido a su vez por la frecuencia absoluta del intervalo que contiene la moda, menos su anterior, más, de nuevo, el que contiene la frecuencia, la moda, su frecuencia absoluta, menos el que le sigue. En este caso sería 15, ¿cierto? Y ese resultado nos va a dar 833.9. Una vez obtenemos ese dato, nos vamos por la desviación estándar. Bueno, para la desviación estándar aplicamos esta fórmula. Entonces, es obtener la raíz de H13. H13, ahora sí aplicamos este valor, que es la frecuencia absoluta por la marca de clase menos la media elevado al cuadrado de cada intervalo. Una vez obtengamos esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumarlo todo. Aquí con F4 aseguramos este valor, que es el valor de la media, ¿cierto? Para que no nos cambie ninguna casilla. Una vez obtengamos ese total, entonces ya vamos a sacar raíz a ese total dividido, ¿cierto? E13, que sería el total de datos menos 1. Y ese resultado nos va a dar la desviación estándar. Una vez obtengamos esto, estamos cumpliendo con lo primero que nos solicitaron. Ahora vamos a hacerlo del polígono de frecuencia. Polígono de frecuencia tenemos, solamente necesitamos la frecuencia absoluta del estado de Arizona y la marca de clase. La frecuencia absoluta del estado de Chicago y la marca de clase. Tengamos en cuenta que van de 741, es el mínimo, hasta 1014. Acá vamos hasta un tope de 1032, ¿cierto? Entonces hay que tener que tenemos de llegar, de abarcar todo ese rango. Bueno, cada línea contiene la información. Entonces la frecuencia de Arizona, del distrito de Arizona es la azul y la de Chicago es la naranja. Entonces, si hacemos
el polígono de frecuencia nos damos cuenta que cumplen, vea, aquí llega hasta 32, que es el máximo, que justamente lo tiene Chicago, y llega con un recorrido de millas hasta 1032, que es el máximo que también lo tiene Chicago. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a aplicarlo, lo que nos está solicitando, y es, para poder sacar este polígono de frecuencia solamente necesitamos todos los datos como se dijo, que ya acá están distribuidos, ¿cierto? Nos podemos dar cuenta y cada punto tiene su dato de cada intervalo. Aparte de eso, una vez que obtengamos esto, cada línea con un color diferente nos va a mostrar a quién corresponde. Si señalo el azul, me muestra que justamente está la frecuencia absoluta de Arizona. Si señalo la naranja, me muestra que justamente están los de Chicago. Listo, ahora vamos para el tercer punto. ¿Qué nos están pidiendo? Comenta tus hallazgos. ¿Qué sucede? La gráfica de polígonos nos muestra una inclinación hacia la izquierda, teniendo un punto alto en promedio del 8,38 en 27. Aquí vemos 8,38 en 27, ¿cierto? 27, 28 realmente. Esta gráfica nos muestra qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. La moda nos muestra que el valor con más frecuencia es 833.9. Estamos hablando solamente para Arizona. Recordemos que el polígono es para mirar la comparación que hay, pero esto que nos están pidiendo es solo para Arizona. La desviación estándar nos muestra que los datos tienen una dispersión del 55.1543 con respecto a la media, que está en 838.5. La media está en 838.5 y la mediana en 834.3. Estos valores, por su aproximación, se puede decir que son simétricos, además de darnos el valor de la tendencia. Decimos que pueden ser simétricos por su cercanía. Sabemos que no hay una simetría total, pero sí vemos que están muy cerca. Al visualizar el polígono de frecuencia entre ambos distritos, se observa que no existe una diferencia muy significativa, mostrando una tendencia a tener unos recorridos similares. Solamente en dos aspectos, tres aspectos, se podría decir que hay una diferencia, pero no es muy alta. Por ejemplo, acá es de 5 puntos, acá es 5, acá es de 4. Acá es de 1, 7, 3. En promedio se podría decir que tiene una diferencia de 5, 5 datos por intervalo, pero no es mucho. A simple vista también se ve que tienen un recorrido muy similar. Bueno, eso ha sido todo. Espero hayan comprendido un poco. De todas maneras, muchísimas gracias por la atención. Una feliz noche.